y con un palo. Antes de llevarlos a cualquier sitio turístico, quise traerlos a este lugar maravilloso, donde, como ustedes pueden ver, se puede respirar un ambiente de tranquilidad. Es un parque como muchos que hay aquí en Madrid, y que realmente me ha conquistado el saber que en una ciudad tan cosmopolita como Madrid existan muchos parques. Así que no solamente es una gran metrópoli, sino además una ciudad que piensa también en la calidad de vida de sus habitantes. Pero bueno, vistámonos ahora con nuestro traje de turistas. Nuestra primera parada va a ser el Palacio Real, y en ellos lo primero que encontramos son los jardines de Sabatini, que son verdaderamente hermosos y donde antes paseaban los reyes, pero ahora paseamos nosotros. Fue construido en el siglo XVIII por la dinastía de los Borbones y actualmente es el palacio más grande activo en toda Europa occidental. En su extensión de 135.000 metros cuadrados, existen 3.418 habitaciones. ¿Qué haría yo con 3.418 habitaciones? Por ejemplo, una visita con guía, ya sea en inglés o en español, te cuesta 46 euros prácticamente. Una visita VIP 75 euros y una visita privada 128 euros. También en el Palacio Real, todos los miércoles y sábados puedes disfrutar en la Puerta del Príncipe un cambio de guardia. Y también hay un cambio de guardia, pero solemne, todos los primeros miércoles de cada mes a las 12 del día, excepto en enero, agosto y septiembre. Y el Palacio Real se encuentra en la calle de Bailén. Y este dato es importante porque gracias a su ubicación no vas a tener que caminar mucho para poder encontrar otros sitios muy interesantes, porque están realmente al lado del palacio, como por ejemplo los que ya mencionamos, los jardines de Sabatini, el monumento de Felipe IV, los jardines de Lepanto, el Palacio de Domingo de Tres Palacios, y por supuesto está la Plaza de la Armería, en donde además a su costado podrás encontrar el Museo de la Catedral de la Armería, que pertenece a la Catedral de Santa María la Real de la Armería. Y un poco más allá se encuentra el Parque del Oeste, en donde lo primero que nos topamos es la estatua de Sor Juana Inés de la Cruz, que el pueblo mexicano donó al pueblo español. Y también en este Parque del Oeste se encuentra otro interesante regalo que en este caso dio el pueblo de Egipto a España, y es el Templo de Debod. Este templo, que cuenta con una antigüedad de 2200 años, realmente es una maravilla porque fue llevado desde Egipto hasta Madrid, literalmente piedra por piedra. Que por cierto, como no había planos, se perdieron algunas piedras y bueno, este monumento de 2 plantas realmente es algo que no se pueden perder si visitan Madrid, además de que la entrada es completamente gratuita. También en el Parque del Oeste van a encontrar lo que es el mirador de la montaña del Príncipe Pío, en donde van a poder tener una vista maravillosa de todo Madrid. En este parque los madrileños se relajan, hacen yoga, ¿por qué no hasta un picnic? La hora preferida o la hora más recomendable para ir es al atardecer, cuando el sol tiñe de colores dorados el templo de Debod.
Y un poco más retirado van a poder encontrar el Senado, la Plaza España, en donde además está el monumento a Cervantes y por supuesto a su creación, que es el Quijote de la Mancha, y a Sancho Panza. Por cierto, ese estanque que ven ahí tenía al menos 1 centímetro de grosor de hielo. Sí, fui en una época muy fría. Bueno, ahora tomemos nuestro auto o nuestro transporte preferido. Gira a la derecha por Y Cuesta recorramos de San un Vicente. poco las grandiosas A continuación, avenidas de Madrid gira a y la vayamos directo hacia el Museo del Prado. Si esa cola que alcanzan a ver es nada menos que la fila para entrar al museo. Es por ello que siempre es recomendable que si puedes comprar tus entradas, no solo para este museo, sino para cualquier museo, parque o atracción, lo hagas por internet. El Museo del Prado cuenta con alrededor de 20.000 pinturas que datan de los siglos XII al XIX de artistas tan renombrados como Goya, Tiziano, Rubens, El Greco, Picasso y por supuesto la joya de la corona, las Meninas de Velázquez. Y con un palo hacía como que era una jade, la tira así con las dos manos. Y está abrazándole. El recorrido en tour dura aproximadamente 2 horas y cuesta entre 42 y 59 euros. Sin embargo, puedes encontrar entradas desde 15 euros por persona. Este video lo concluiremos con la esperada visita al Parque El Retiro. Y es esperada porque entre otras cosas está exactamente enfrente, ya saben ustedes de qué, de la Puerta de Alcalá. Y por supuesto no pude evitar tomarme la foto frente a la puerta. Pero sí, me tocó una época un poco concurrida, así que me tocó tomarme la foto con mucha gente. Pero no importa, lo importante es que está la puerta. La verdad es que cuando llegué al Retiro no pude evitar evocar a mi amado bosque de Chapultepec. Aunque bueno, la verdad es que el Retiro es un poquito más chiquito porque son 125 hectáreas a diferencia del bosque de Chapultepec que cuenta con 678. Me encuentro en el Palacio de Cristal, aquí en el Parque del Retiro. Y aquí estamos. Estamos en Madrid. El Palacio de Cristal. Sin embargo, esto no lo demerita en nada, La verdad es que estando ahí te sientes extasiado. Podrías quedarte ahí horas relajándote, divirtiéndote. Hay el número de cosas en las que puedes distraerte y pasar un día maravilloso. Por ejemplo, ahí encontrarás barcas de remo, el aula solar, la Escuela Municipal de Piragüismo, está el Palacio de Velázquez, por supuesto el Palacio de Cristal, el pabellón romántico que da cabida a diferentes exposiciones. El Retiro también alberga esculturas, fuentes notables como el monumento a Alfonso XII, la estatua al ángel caído, la fuente de los Galápagos, bosque del recuerdo, teatro de títeres, bueno, innumerables cosas en las que tú como turista o bien como local puedes pasar momentos inolvidables. Además hay que mencionar 2 cosas importantes, que ahí en el Parque El Retiro existe el ahuehuete, que se dice que está desde 1630, por lo que es el árbol más antiguo de todo Madrid. Y por supuesto que este parque es, con sus más de 15.000 árboles, un verdadero remanso verde en el centro de esta maravillosa ciudad.
Bueno, por hoy concluimos, pero recuerden que esta serie de videos en España consta de 4 videos, 3 en Madrid y 1 más en diferentes ciudades de España, así que espérenlos, próximamente los estaré subiendo, así que suscríbanse para que sean los primeros en poder verlos. Recuerden que es completamente gratis y además eso nos ayuda mucho para poder seguir haciendo contenido. Gracias y nos estamos viendo en los próximos videos. ¡Chao!